Seguimos en Hoy por Hoy Toledo. Es tiempo ahora de hablar con Gabriel Cano. ¿Qué tal? Muy buenas, Gabriel. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Abrir las puertas de nuestra escuela de padres y hoy, como habíamos dicho la semana pasada, pues para ahondar en un tema que salió el martes pasado y que es ese de aprender a discutir. ¿Qué tema, no? A ver si nos da tiempo a resumirlo en 10 minutos. Algunos consejos para hacer más fructíferas esas discusiones, que supongo que no estamos hablando de las discusiones a grito pelao, ¿no? Que tienen lugar a veces en los hogares. No, a ver, yo sobre todo me gusta intentar utilizar las palabras que nos vienen en el castellano de verdad. Discutir es aquello que dos personas no están de acuerdo en algo y se ponen a discutir cada uno desde su lado para acercarse entre ellos y llegar a un acuerdo. Y una vez que se llama al acuerdo, respetar ese acuerdo. Lo otro se llama regañar, podemos llamarlo muchas formas, pero lo otro no es discutir, ¿no? Cuando dice vamos a discutir los presupuestos generales del Estado, por ejemplo, en verdad lo que se ponen es a decir por qué están de acuerdo o no están de acuerdo e intentar llegar a un punto de partida, o sea, un punto de llegada en el cual todos están de acuerdo, ¿no? Entonces, eso es discutir, lo demás es regañar, ¿no? Entonces, quizás esa es la base de aprender a discutir, ¿no? O sea que en este caso tenemos que tomar nota, por ejemplo, de los políticos, de cómo discuten en el Parlamento con un papel y un boli, ¿o no? En cierto modo hasta sí, si hacía falta, ¿no? Porque muchas veces, mira, como diciendo los políticos, ¿no? Hace tiempo tuvimos un conflicto en Andalucía con dos partidos políticos, que hubo una discusión entre ellos, se juntaron, llegaron a un acuerdo y renovaron el pacto que tenían y tiraron para adelante, ¿no? Eso es discutir, ¿no? Y eso hay que traerlo a la pareja o a la vida diaria, digamos, a la hora de hacerlo, ¿no? De llegar a un acuerdo y ese acuerdo mantenerlo, ¿no? Eso es la discusión. Bueno, ¿y qué tenemos que hacer en estos casos? Supongo que primero mantener la calma y evitar que la discusión vaya subiendo de tono. Sobre todo, dos cosas muy importantes para mí. Primero, el punto de partida en el que partimos y si estamos dispuestos a movernos. Eso es lo primero, ¿no? Y segundo, es el mantener, una vez que lleguemos a un acuerdo, e intentar quitar toda la parte de atrás, ¿no? Muchas veces en la discusión lo que traemos son discusiones de otras veces que no se han solucionado, ¿no? Cuando estamos discutiendo con la pareja sobre si he llegado pronto o he llegado tarde, de pronto empiezo a sacar todas las veces que ha ido llegando tarde. Entonces, si aquello ya se discutió y se llegó a un acuerdo, eso ya no tiene que aparecer ahora, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y, como digo, el punto de partida, es decir, si yo me pongo en una situación, si quiero llegar a un encuentro, tengo que moverme. No solo se tiene que mover una persona, sino que nos movemos los dos. Está curioso. Esto nos sirve de la misma manera para hablar de una discusión, un debate familiar con la pareja, como también con un adolescente que haya en casa, con nuestro hijo o con cualquier otra persona en el trabajo, por ejemplo. Claro, muchas veces cuando hablamos con los adolescentes, sobre todo cuando ya empieza esa preadolescencia en la cual ellos intentan identificarse con ellos mismos e intentan buscar por sus propias decisiones, nos enfrentamos con padres que dicen que no, aquí estamos en casa y esto es lo que se hace. Y yo digo que no, que simplemente él quiere una cosa, tú quieres otra y hay dos opciones, o no moverse ninguno y estar siempre enfrentado y seguir la vida enfrentado, o a coger los problemas, sentarnos, dialogarlos, discutirlos, llegar a acuerdos y luego se cumplen esos acuerdos. ¿Cómo distribuimos esa conversación, esa discusión? Yo me acuerdo ahora del programa de televisión ese de 59 segundos en los que el micrófono bajaba y entonces ya perdía la palabra una persona y la tomaba otra. ¿Aquí se puede hacer algo parecido para hacer una discusión constructiva? Bueno, sí, podemos marcarnos tiempos o quizá un espacio, pero yo lo más importante no es lo que marquemos en las normas nuestras, sino nosotros como personas. Yo no puedo cambiarte a ti, Víctor, pero me puedo cambiar a mí, ¿no? Entonces, yo si empiezo a discutir contigo ahora mismo, tengo que saber de dónde estoy y si estoy dispuesto a moverme, ¿no? Si no estoy dispuesto a moverme y a llegar a un acuerdo contigo, simplemente desde el primer momento es decir, no vamos a llegar a un acuerdo. Y como no vamos a llegar, no me muevo, ¿no? Eso es lo primero. Entonces, para poder yo llegar a un acuerdo contigo, tengo que darte tiempo a ti para que me expliques lo que tú quieres, ¿no? Si yo a ti no te comprendo, si yo a ti no te entiendo, va a ser difícil que yo llegue a un acuerdo contigo, porque no sé lo que me estás diciendo. Entonces, no es tanto el tiempo de 1 minuto para cada uno o 59 segundos, sino darnos tiempos a comprender por qué la otra persona se ha puesto
en esa situación, ¿no? ¿Por qué la otra persona está en contra, no en contra de mí, pero sí en contraprestación o digamos, en contra de la idea que yo tengo sobre lo que estamos discutiendo? Uh-huh. Eso que se llama empatía, ¿no? Ponerse en la piel del otro. Sí, buscar una cierta empatía para saber por qué la otra persona ha llegado a esa situación, ha llegado a esa conclusión y tenemos ese pequeño enfrentamiento. A partir de ahí, de que ya comprendemos al otro, para nosotros va a ser más fácil explicarle cuál es nuestra posición, porque si yo no le comprendo va a ser muy difícil que yo le explique, ¿no? Pero también tenemos que entender que si los dos nos encontramos por el camino, ¿vale? Habremos hecho esfuerzos los dos y los dos cuando nos encontramos estaremos predispuestos a que ese digamos, acuerdo permanezca en el tiempo. Si una persona está obligada a moverse hacia la otra, la sensación del que se ha movido es que ha perdido y del que se ha quedado quieto es que ha ganado. Pero al final los dos están enfadados porque no han llegado a un encuentro. No hay que tener esa sensación tampoco de que si has cedido has perdido, ¿no? Yo creo que no. Al fin y al cabo, tenemos que ver qué es lo que estamos discutiendo, ¿no? No es lo mismo discutir a una hora de llegada para un menor que discutir de verdad problemas bastante serios económicos o de relación con tu pareja, ¿no? Entonces, si cedes para seguir conviviendo con tu pareja y no divorciarte y piensas que has perdido, te tienes que haber divorciado entonces, ¿no? Entonces tienes que ver esa parte, qué es la sensación de perder o no perder. Y si en un momento determinado estás discutiendo con tu hijo de que él que llegue a las 3 y tú quieres que llegue a la 1 y llegáis a un acuerdo a las 2, creo que habéis ganado los dos, ¿no? Tú porque has fortalecido el poder que tienes sobre la decisión de que tu hijo llegue antes o no, que él porque ha ganado tiempo, ¿no? Y al final y al cabo, muchas veces al día siguiente, la contraprestación que a lo mejor puede dar tu hijo de, vale, vas a llegar a las 2, pero mañana te levantas y vienes conmigo a limpiar algo, ¿no? Entonces, él se cumple, has ganado, te ayuda también a limpiar algo, ¿no? La discusión no solo es en ese momento llegar a un acuerdo y que gane, no. Tú puedes poner en juego muchas más cosas que a largo plazo se tienen que ir cumpliendo. Hay que tener siempre unas en la manga, ¿no? Como en todos los debates y en todas las discusiones. Arrancábamos, Gabriel, hablando del ejemplo de los políticos en este sentido, cuando se juntan para hablar, por ejemplo, de los presupuestos generales del Estado, y cada uno toma la palabra en un momento más o menos ordenado, aunque de vez en cuando siempre hay algo de jaleo. Y a mí se me ocurre, ahora que además está tan de actualidad, la discusión que ha habido, no te quiero meter en ningún fregado, pero solo en la forma, la discusión que ha habido entre España y Cataluña, con todo esto de la consulta, ahí no ha habido, digamos, dos personas escuchándose la una a la otra, ¿no? En el caso del presidente de Mariano Rajoy y el presidente Artur Mas. Bueno, claro, es que ahí es lo que hablamos en una discusión, hay que coger todos los parámetros. Un poquito sí que como persona de la actualidad me gusta llevar, o por lo menos hacer caso un poquito a la política, y claro, cada uno se ha puesto en su digamos, en su posición y nadie ha dado pasos a acercarse al otro. En un artículo hace tiempo que escribí para un diario, comentaba que a la hora de pedir perdón, ¿no? Había dos posiciones, ¿no? Una posición que es que el que tiene que pedir perdón y otra al que le tienen que pedir perdón, ¿no? Si al que le tienen que pedir perdón no facilita ese perdón, puede enquistarse también, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Que lejos de, como dices tú, de un fregado en un fregado, creo que no hay ninguna disposición, tanto por un lado como por otro, de entenderse en algún acuerdo, ¿no? Entonces, claramente lo que están es regañándose, no están discutiendo, no se sientan a discutir, no intentan buscar dónde partes tú, dónde parto yo y dónde vamos a llegar conjuntamente. Y como he dicho antes, creando un contrato vinculante de que esa solución sea a largo plazo, no puede ser al día siguiente me enfado y ya rompo otra vez la relación. La discusión, por eso decía antes yo no te puedo cambiar a ti, pero sí que es verdad que si yo llego a una discusión contigo, voy a mantener los parámetros a los que hemos llegado en el acuerdo, donde nos hemos encontrado. Esa frase de dos no discuten, al menos fructíferamente, si uno no quiere, ¿no? Pues en este caso llevado de forma positiva, tanto a casa como a la política y a tantos ámbitos de la vida. Un día más nos ha enseñado, en este caso, a discutir. Gabriel Cano, de Alganda Servicios Sociales. Muchas gracias, Gabriel. Hasta la próxima. Muchas gracias, y entender que discutir es necesario, es casi como el comer, o sea, diariamente tenemos que discutir y lo bueno es aprender. Hasta tú y yo discutimos a veces. Claro. Un abrazo. Igualmente. Hasta luego.